¿Qué tal, chicos? Sean bienvenidos a este nuevo capítulo. Espero que les sea de su agrado. Si son nuevos en el canal, no olviden suscribirse y si les gustó el vídeo, denle su like. Por favor, compartan el canal para así llegar a los 1000 suscriptores, que esa es nuestra meta. Habiendo dicho eso, amigos, sin más, espero que les guste el capítulo y comencemos de una vez. Simbiosis, capítulo 2. Izuku resbaló y se estrelló contra el suelo mientras intentaba escapar de la masa negra. Estando resbaladizo por el agua y todavía cubierto de jabón, se resbaló varias veces mientras intentaba ponerse de pie y llegar a la puerta. Tenía que alejarse de esta cosa. A cada paso del camino, la masa negra subía por sus piernas, como una especie de tinta viva, desesperada por ahogarlo en su masa negra. Cuando finalmente puso su mano alrededor del pomo de la puerta, la masa repentinamente lo envolvió por completo desde los pies hacia arriba, cerrando alrededor de su cabeza. Pánico se apoderó de él cuando trató de respirar la sustancia, que extrañamente cedió para que el aire pasara por su boca y su nariz, pero no lo dejó en absoluto. Envolvió sus ojos en la oscuridad y ¡Gaa! Gritó arañando el pomo de la puerta. Algo crujió bajo su mano y perdió el control sobre la manija de la puerta. ¿Qué estaba pasando? No podía ver, no podía sentir nada más allá de la poderosa sustancia negra que rodeaba cada centímetro de su cuerpo. Él tuvo que salir. Tenía que escapar Izuku puso cada tendón que tenía a trabajar mientras su cuerpo presionaba contra la puerta, su único escape de esta habitación. Escuchó un fuerte sonido de rasgadura cuando de repente y sin previo aviso, la masa en la que había estado poniendo todo su peso colapsó repentinamente en la otra dirección, haciéndolo caer. Se derrumbó con fuerza en el suelo, o más bien lo que supuso que era la puerta rota. Incapaz de levantarse de nuevo contra la masa negra, luchó desesperadamente por volver a ponerse de pie, pero fue inútil. La masa se negaba a moverse ahora, sin importar cuánto intentara salir. Empezó a llorar, y su respiración era la de alguien a punto de hiperventilar. Oh, Dios, iba a morir. Esta cosa negra lo iba a matar, y cuando mamá llegó a casa, calma. ¿Qué? Dentro de su cabeza, sintió algo que le decía que se calmara. Era extraterrestre. No pertenecía a su mente. Sin embargo, había algo al respecto. Algo reconfortante. Como si le entendiera su miedo. Siguió llorando, pero su respiración se volvió más tranquila. Poco a poco, pero seguro, se volvió más tranquilo, más relajado. La masa negra se apartó de su rostro, de sus fosas nasales y boca. Cerró los ojos ante el repentino regreso de la luz. Luego parpadeó y, lentamente, sus ojos se ajustaron de nuevo al brillo de su hogar. Bueno, la puerta estaba jodida. Su intento desesperado por escapar de la masa negra no solo había aplastado la manija de la puerta hasta convertirla en un montón arrugado, no solo se había roto de sus bisagras, sino que la puerta misma se había partido en dos por donde había puesto su peso contra ella. La puerta, sin embargo, no era en lo que se enfocaba Izuku. Toda su atención se centró en la cosa. Todavía estaba unido a él en algunos lugares, pero ya no estaba tratando de asfixiarlo. Calma. El sentimiento volvió a aparecer en su cabeza. ¿Qué eres? Él chilló. La masa negra se movió y otro sentimiento apareció en su cráneo. Confusión. Espera, él reconoció esto. Esto fue como en la playa. Fuiste tú. Tú eras el que estaba en la playa. El que estaba pidiendo ayuda a gritos. Otro sentimiento, satisfacción esta vez. Parpadeó, luego se dio cuenta. Tú, te comunicas mentalmente con sentimientos, ¿no es así? Bueno, al menos tenía una pregunta respondida. Sin embargo, todavía no sabía qué era esta cosa. En absoluto. Intentó ponerse de pie. Lentamente y con cuidado. La masa no intentó detenerlo, pero tampoco lo soltó, todavía aferrada a sus piernas. Retrocedió lentamente hacia el baño y agarró una toalla, que envolvió alrededor de su mitad inferior. Confusión. La masa fue a su ropa, luego, levantó su ropa en el aire. Vacilante y torpemente, pero lo levantó hasta el nivel de sus ojos. Yo, necesito secarme primero. Él explicó. Lo que necesitaba era ir a buscar a un héroe profesional para que lo ayudara con esto, pero de alguna manera, dudaba que le agradara esa idea. La masa soltó su ropa y luego lo siguió mientras salía del baño. Su atención estaba tan concentrada en la masa negra, la amenaza inexplicable, que no se percató por completo del tornillo afilado que hasta hace poco había sostenido la puerta sobre sus bisagras, todavía unida a dichas bisagras. ¡Ah!
Se cortó la pierna contra el filo del tornillo y, por supuesto, dado que lo tomó por sorpresa, instintivamente se arrancó la pierna, creando una herida mucho más larga. Cayó hacia atrás, sobre los restos de la puerta. Mierda, 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 dolía. Mientras estaba allí sentado, acunando su pierna, mientras maldecía de dolor, la masa negra se movió rápidamente entre sus manos y dentro de la herida. Dio un respingo y esperó que le doliera aún más, pero en vez de eso, se sintió como si acabara de ponerle una compresa de hielo, pero sin el frío. Lo cual, realmente no la convirtió en la mejor analogía. Le tomó alrededor de medio minuto de estar sentado allí respirando entre dientes antes de que se diera cuenta de lo que estaba haciendo. Lo estaba curando. Una pieza cayó en su lugar. Fuiste tú, me curaste antes, después, no era realmente una pregunta, sino que él básicamente hablaba solo, pero la masa respondió con un estallido de satisfacción. Eso respondió a otra pregunta, pero la principal aún permanecía. ¿Qué era esta cosa? Cuando el dolor comenzó a desvanecerse por completo y comenzó a sentirse seguro de que esta cosa no lo atacaría, Izuku comenzó a repasar las posibilidades y lo que sabía. Entonces la primera vez que sentí esto fue en la playa. Sentí emociones repentinas dentro de mi cabeza, y fui a buscar a alguien que necesitaba ayuda. No necesitaba ayuda, era desesperación, esta cosa estaba desesperada. Esa es la sensación que sentí. Entonces, ¿qué es? ¿El resultado de la peculiaridad de alguien con la que me topé? ¿Tiene poderes curativos? Eso es realmente raro. Después de la playa, resurgió después de que Katsuki me golpeó y salió. Y curó mis heridas. ¿Estaba escondido dentro de mi mochila? No, entonces habría quedado expuesto cuando la bolsa fue destruida. Mi ropa tal vez. Ambos son negros, así que probablemente, luego salió de nuevo cuando llegué a casa y, el anfitrión estaba haciendo algo que no entendía. El anfitrión simplemente se sentó allí, ignorándolo, mientras murmuraba rápidamente para él mismo. Sí, eso fue todo. A él. El anfitrión era claramente un hombre. No entendía lo que decía el anfitrión. El lenguaje era extraño. Solo entendía los nombres. Sin embargo, los sentimientos del anfitrión eran claros. Estaba confundido. Buscando conocimiento. Intentando resolver un acertijo. No entendía. Intentó recordar anfitriones anteriores. Sí, esto sucedía a veces. Confusión. Había que tranquilizar al anfitrión. Entonces, tal vez sea un finalización. Izuku dejó de respirar. El sentimiento fue abrumador. Mucho más que cualquiera de las otras emociones. La sensación de estar en paz, ser lo que uno debería ser, lo que uno estaba destinado a ser. Estar completo. Dios, era hermoso. Era un sentimiento que había tratado de lograr durante una década. Empezó a respirar de nuevo. Se limitó a mirarlo mientras pensaba. Había tantas preguntas que tenía, y todavía no tenía respuestas claras. Sin embargo, entendió una cosa ahora, una cosa que realmente no había entendido antes. Había un vínculo entre él y esta masa móvil de líquido. Podría ser. Se sentía diferente de lo que solía hacer. No fue hasta ahora que se sentó y lo consideró. Apretando un puño, se sintió más vivo de lo que normalmente se sentía. Su mirada se posó en el pomo de la puerta que yacía junto a los restos de la puerta rota. Estaba completamente arrugado, como papel de aluminio comprimido y doblado sobre sí mismo. Lo agarró y lo sostuvo frente a sus ojos. Él había hecho esto, ¿o no? Su otra mano se disparó y vaciló por solo un breve segundo, luego la agarró entre ambas manos y partió el acero en dos con poca dificultad. El mundo se sentía surrealista mientras miraba dos piezas de metal. Esto no podía estar pasando. Dejó caer las piezas de metal, movió la mano hacia abajo y se aferró al marco de la puerta de madera. Puso fuerza en él y la madera se derrumbó bajo sus dedos. Levantó la mano y la miró boquiabierto como si acabara de ver a Olmiget en persona. La masa se movió a lo largo de su mano, tiñéndola de negro ante sus ojos. Esta cosa era la fuente. Tú, eres un Kirk, ¿no? Satisfacción. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Lágrimas de alegría, lágrimas de alegría, lágrimas de pura felicidad. Mi peculiaridad. Eres mi peculiaridad. Comenzó a llorar a gritos mientras intentaba abrazar al líquido, quien respondió aferrándose a él como una segunda piel. Inko volvió a leer los periódicos mientras disfrutaba del viaje en automóvil. Era un lujo que normalmente no disfrutaba.
El automóvil familiar que ella y Zazie habían comprado hace tantos años estaba siendo utilizado por su esposo mientras ganaba dinero para mantenerlos a flote. Ella e Izuku tenían que usar el tren cada vez que querían llegar a algún lado, lo que afortunadamente no era demasiado difícil dado el lugar donde vivían. A Japón no le faltaban precisamente trenes. Aún así, había algo tranquilizador en un simple viaje en automóvil con el que viajar en tren nunca podría compararse. Ser capaz de leer los periódicos en paz para uno. El señor Murdock es bastante generoso con sus ofertas. Su conductor sonrió con una gran sonrisa afable ante eso. Que él es la señora Midoriya. Ella se mordió el labio. Aún así, necesitaré algo de tiempo para considerarlo. Tendré que hablar con mi familia al respecto. Por supuesto, por supuesto. Tómate tu tiempo. Matt no se mudará aquí durante los próximos 6 meses, así que tendrás casi medio año antes de que necesitemos una respuesta definitiva. Medio año. Fue mucho tiempo. Podrían pasar muchas cosas en ese lapso. No todos ellos necesariamente buenos. 20 minutos después, se detuvieron frente al complejo de apartamentos en el que vivían ella y su hijo. Y estamos aquí, señora Midoriya. Que tenga una agradable velada y espero que volvamos a hablar con usted pronto. Ella también le deseó buenas noches, luego miró el auto mientras desaparecía en la oscuridad de la noche. Esto fue lo que uno llamaría un punto de inflexión. Siempre que ella aceptara. Empezó a subir las escaleras, hacia su casa. Hogar. Esta era su casa. No era tan grandiosa como su antigua casa, pero había llegado a considerarla su hogar tanto como su antiguo lugar. Ella había hecho lo que podía para convertirlo en un hogar. Pero ninguna cantidad de orden podría compensar el hecho de que faltaba una tercera persona. Se preguntó si Izuku no podía ignorar el agujero en su casa como ella. Sin embargo, lo dudaba, dado lo pequeño que había sido Izuku la última vez que vio a su padre, lo que dolía mucho a su manera. Aparte de algunas fotos en la casa, no había mucho de Hisashi en la vida de su bebé. Cuando abrió la puerta y entró, estaba a punto de llamar a Izuku, cuando se detuvo en seco. La habitación que conducía al baño había sido arrancada de sus bisagras y estaba apoyada contra la pared opuesta en 2 partes. Por un breve segundo, se quedó de pie y lo miró fijamente, luego sus instintos paternos se hicieron cargo. Izuku. Gritó mientras corría por el piso, pasando las puertas que conducían a las habitaciones de ella y de Izuku, la puerta inexistente del baño, y abrió la puerta de la sala de estar, desesperada por encontrar a su hijo. ¿Había habido un ladrón? ¿Estaba a salvo su bebé? ¿Y si le hubieran hecho daño? ¡Oh Dios, oh Dios, oh Dios! Lo que la recibió fue su bebé sentado en la mesa de la cena escribiendo en un libro, mientras una masa negra de líquido ascendente yacía sobre la mesa. Izuku giró la cabeza para mirarla, con una mirada de completa sorpresa en su rostro. Luego comenzó a llorar. «Mamá». Hizo un salto asombrosamente rápido desde el borde del sofá y hacia ella. Izuku, ¿qué? Entonces su hijo la atrapó en un abrazo. Instintivamente ella le devolvió el abrazo mientras miraba aterrorizada el líquido negro que de alguna manera parecía observarla sin tener ojos. Era la mierda más espeluznante que había visto en años. Yo, finalmente lo hice, mamá. Ella lo apretó aún más fuerte, pensando que necesitaba consuelo, pero mientras hablaba, se dio cuenta de que no sonaba triste. De hecho, sonaba extasiado. Yo, tengo una peculiaridad, mamá. Finalmente tengo una peculiaridad. ¿Qué? Por un momento ella no lo comprendió. Era una declaración imposible. Era una dura realidad, que ella había aceptado hace años, que Izuku no desarrollaría ningún poder, sin importar cuánto lo intentara. En realidad, fue todo lo que logró decir. Sí, yo y. Rompí la puerta del baño mientras descubría mis poderes. Lo siento, el entusiasmo que había mostrado tan ansiosamente hace unos segundos se desvaneció cuando saludó hacia la masa negra sobre la mesa. Como si pensara que su madre se preocuparía por él rompiendo una puerta accidentalmente, ya que finalmente obtuvo lo que el destino le había negado durante tantos años. Oh Izuku. Oh, mi bebé. Esta vez fue la Midoriya mayor quien estalló en lágrimas de alegría, aunque en su caso, fue más como una fuente de agua que se apaga. Mientras los dos Midoriyas lloraban de alegría, la forma de vida alienígena hizo su viaje en silencio desde la mesa hasta la pierna de su anfitrión. Luego se deslizó lentamente por su pierna y se fusionó con los pantalones que llevaba puestos. El anfitrión lo había aceptado. Eso era bueno. Tampoco es normal. Los anfitriones no solían aceptarlo tan rápido.
Este anfitrión deseaba poder. Podía sentirlo. ¿Deseaba ser un guerrero entonces? ¿Tenía grandes ambiciones de conquista? ¿De dominio sobre este mundo? No sabía. La otra forma de vida, el creador del huésped, no, padre, sí, padre. El padre llamado Inco también estaba muy emocionado. El parecido entre padre y engendro era asombroso. Le recordaba a una imagen de una figura negra y roja elevándose por encima de las nubes, alas tan grandes que bloqueaban el sol. El recuerdo se desvaneció en la oscuridad. Sí, el camino por delante era aún más largo. Necesitaban más tiempo juntos antes de convertirse en uno, y volvería a ser poderoso. Sin embargo, el punto de inflexión llegaría eventualmente. El momento crítico había pasado. El anfitrión no lo había rechazado mientras estaba débil. Y su deseo de poder le dijo que no lo rechazaría durante el proceso de vinculación final. La mañana siguiente era sábado. Lo cual era bueno, porque si hubiera tenido que ir a la escuela sin saber exactamente lo que podía hacer, probablemente se habría muerto de ansiedad. La perspectiva de ir a clase y de repente tener una peculiaridad era lo suficientemente aterradora. No necesitaba que empeorara aún más por no saber lo que realmente podía hacer. Por supuesto, ese fue solo un problema inmediato que hizo necesario este viaje. Sin embargo, la verdad era que necesitaba salir y poner a prueba esta peculiaridad. Se volvería loco si no lo hiciera. Tenía que averiguar qué podía hacer. Su mamá lo había entendido. Su madre había sido tan malditamente feliz, de una manera que no la había visto en años. Como la persona maravillosa que era, lo había perdonado por la puerta y no le preguntó sobre la bolsa destruida, el uniforme arruinado y por qué no había llevado comida a casa. Ella simplemente asumió que lo había roto con sus poderes accidentalmente. Dios la bendiga. En cambio, lo había estado felicitando tanto por finalmente despertar su peculiaridad y le dijo una y otra vez lo feliz que estaba por él. Tantas lágrimas se han derramado anoche. Se alegró. Estaba feliz de que su madre no tuviera que sufrir más por tener un fracaso por hijo. Falla. No más. Hoy fue un gran paso para él. A partir de hoy, el fracaso que había sido el peculiar Midoriya Izuku ya no existiría. Y comenzaría haciendo la única cosa en la que ya había sido bueno. Observación. Había salido y comprado una libreta negra nueva. Este lo había dejado sin nombre. No planeaba llevarlo nunca a la escuela donde Katsuki pudiera echarle un vistazo y posiblemente destruirlo. Después de transferir rápidamente todo lo que había escrito ayer en uno de sus cuadernos escolares al nuevo, se había marchado. Para esta parte, tenía el lugar perfecto en mente. El lugar donde todo comenzó. La playa abandonada llena de basura metálica. De pie sobre él y mirándolo desde arriba, se sentía surrealista, pensando en lo que estaba a punto de hacer. Mide su peculiaridad. Su peculiaridad. En todos sus años de infancia, cada vez que había intentado, soñado o fantaseado con desbloquear o descubrir una peculiaridad, nunca había considerado el paso posterior, el paso en el que estaba ahora. Siempre se había tratado de tener una peculiaridad, cualquier peculiaridad, tuviera o no algo que ver con los poderes de sus padres. Lo que sucedió después fue siempre una idea tardía distante. Pero claro, la realidad era que el camino después sería dominarlo. Y eso comenzó con una prueba simple para averiguar qué podía hacer y, a partir de ahí, extrapolar un plan para seguir adelante. En sus fantasías, habría tomado cualquier cosa. Nada en absoluto. Lo que en realidad había obtenido aparentemente era una peculiaridad que había creado un ser separado del cual extrajo sus poderes de fuerza y curación. Eso era inusual, pero en realidad había visto muchos héroes durante su investigación que tenían conjuntos de poderes similares. En Suecia, había un equipo completo de héroes de personas con ese tipo exacto de poder, como era de esperar, eran un negocio familiar, y en la generación anterior a Olmig, había un héroe llamado Silver Shadow, con un ser tan separado que le permitía el poder de teletransportación. Estaba seguro de que había otros héroes que había documentado en algún momento, con poderes similares, pero, bueno, ya no tenía sus viejos cuadernos. Mientras bajaba las escaleras y hacia la arena, sintió la confusión de su peculiaridad. Bueno, necesitamos un lugar para ponernos a prueba y está un poco apartado y aislado, todavía estaba confundido. Izuku suspiró. Era realmente molesto no poder hablar con él. Ignorando que tratar de comunicarse con alguien que no podía hablar o hacer movimientos, y que solo podía comunicarse con emociones básicas era una lucha para empezar, este ser era su peculiaridad. La fuente de todo. Tenía que ser capaz de hablar con él. No importa, solo mira, eventualmente lo obtendrás.
Puso el cuaderno y un bolígrafo encima de un viejo refrigerador mientras dejaba la bolsa con el resto de sus cosas a un lado. Lo hizo sentir un poco estúpido darse cuenta de que había estado dando tumbos por aquí durante casi media hora ayer buscando a una persona que había estado dentro de sí mismo o pegada a su ropa todo el tiempo. Todavía no estaba seguro de eso, o de por qué lo había sentido aquí por primera vez. Sin embargo, en este momento, nada podría empañar su estado de ánimo, mientras preparaba su primera prueba. ¿Hasta dónde podía saltar? Primero, se detendría, luego intentaría correr. Tensó los músculos mientras se inclinaba. Lo había hecho en clase de gimnasia incontables veces, sin ser particularmente bueno en eso. Veamos cómo le iría ahora. Él saltó. Por un momento voló por el aire, no sorprendentemente alto o lejos para los estándares del mundo de las peculiaridades, pero ciertamente mucho más lejos de lo que cualquier persona normal sin peculiaridades habría sido capaz de hacerlo. Luego, cuando aterrizó, inmediatamente tropezó, y la velocidad y la fuerza con la que aterrizó lo mantuvieron dando tumbos durante varios metros antes de detenerse, boca abajo en la arena. Escupiendo arena de su boca, gimió mientras se ponía de pie. Esto va a ser una cosa, ¿no? Su peculiaridad dio la sensación de acuerdo. Y eso fue. Resultó que tener una fuerza sobrehumana no se traducía en usarla bien al instante. Intentó saltos largos una y otra vez, y seguía tropezando en el aterrizaje. Si el salto era más de 3 metros, descubrió que su salto más largo era de 9,7 metros. Cuando trató de levantar las diversas piezas de metal, tuvo una desagradable tendencia a romperlas accidentalmente, lo que provocó que las paredes de un refrigerador se derrumbaran accidentalmente cuando intentaba tirarlo y se golpeara en la cabeza con el refrigerador. Posteriormente, también descubrió que ahora era bastante resistente. Después de unas 4 horas de prueba, tenía una idea de lo que podía hacer. Fuerza. Podía levantar varios cientos de kilos por lo menos. Sin embargo, había un límite definido, ya que no había podido mover los autos. Además, no tenía ninguna forma de medir realmente el peso de estas cosas. Medida bastante imprecisa. Saltando el salto más largo fue de 9,7 metros corriendo, 7 de pie. 3 metros era su límite actual de cuánto tiempo saltaría antes de caer al aterrizar. Necesitaba trabajar en eso. Lanzamiento. Había tirado un microondas de un lado a otro de la playa. Había tenido demasiado miedo de arrojar accidentalmente algo hasta la otra playa para intentar superar el lanzamiento. Correr. Solo necesitó 13 segundos para hacer una carrera de 100 metros. Como había descubierto, se movía más rápido saltando, pero sin poder aterrizar sobre sus pies, no era una alternativa realista para el movimiento. Además, tuvo que aceptar que su medición de la velocidad probablemente estaba un poco equivocada, dado que tuvo que medirse a sí mismo con una aplicación. Había tratado de hacer que la peculiaridad lo hiciera, pero eso había sido una perspectiva condenada al fracaso desde el principio. Durabilidad. Realmente no había probado esto tanto como podría haberlo hecho. Pero accidentalmente había dejado caer un refrigerador sobre su propia cara, eso lo había hecho caer hacia atrás y aterrizar sobre su pecho y cabeza. Definitivamente se habría roto el cuello si no tuviera una mayor durabilidad. Fácilmente había sido el momento más preocupante del día, ya que esperaba un dolor horrible, pero solo tuvo dolor de cabeza. Eso desapareció después de unos 20 minutos, después de que se lo quitó de encima. Poderes curativos. Lo único que no había puesto a prueba era su capacidad para curarse a sí mismo. No estaba tan ansioso por poner a prueba los límites de sus poderes curativos, especialmente dado que no sabía hasta dónde se podían llevar esos límites antes de que fuera demasiado. Sin embargo, tenía una idea de los eventos de ayer. Había sanado su brazo roto, así como todos sus moretones por haber sido golpeado por Katsuki. También había arreglado todos los lugares donde Katsuki lo había golpeado con sus explosiones. Eso lo había quemado bastante, aunque había terminado chamuscado y quemado. Muchas quemaduras, pero solo quemaduras. Podría haber sido mucho, mucho peor. Por un momento, se había preguntado si lograría curarlo si le hubieran arrancado trozos reales de la carne. Después de esa agradable imagen, había tratado de no pensar más en ello. Como hipotético, era una situación a evitar de todos modos. Si alguna vez estuvo en una situación en la que tuvo que ponerlo a prueba, habría fallado de todos modos. La peculiaridad en sí misma había estado mostrando varios niveles de emociones a lo largo del día, que iban desde la confusión hasta la diversión, la preocupación y el aburrimiento.
Ahora, al final de sus pruebas, se sentó en la parte delantera de un automóvil y anotó más información en su cuaderno. Tanto las cosas importantes como las más pequeñas. Necesitaba una descripción completa y detallada de cada aspecto de su peculiaridad. Desde su límite hasta cómo actuó a lo largo del día. Había creado una sección de diario exclusivamente para este último, para documentar cada vez que se comunicaba con él. Ahora que terminamos y solo estoy escribiendo, es solo aburrido. Mis intentos en Smalltalk han sido más bien, sin resultados. Todavía parece que solo entiende lo que digo la mitad del tiempo. Fin de la sesión de entrenamiento. Cerró el libro. Y lo puso en la bolsa de plástico que había usado para llevar cinta métrica, bolígrafos y su libro. Afortunadamente, no había tenido que salir a comprar un cronómetro, ya que su teléfono había funcionado bien con una aplicación. Cuando volvió a ponerse de pie, su nuevo compañero se deslizó hacia arriba y se fusionó con su camisa, manchándola de negro. Eso tenía cierto potencial para el sigilo, pero el hecho de que solo viniera en negro limitaba bastante su uso práctico. Quedaba una parte final antes de que se dirigiera a casa. Había tenido la idea al cruzarse con una puerta vieja que había encontrado en la playa. Era viejo, y no exactamente limpio, pero también estaba completo, y probablemente podría hacer algunos cambios para que encajara en el marco de la puerta de su casa. Mamá no se había enfadado por eso, pero sabía que no podían permitirse el lujo de reemplazarlo adecuadamente, así que se pusieron creativos o se quedaron sin puerta en el baño. Y dado que se sentía muy mal por destruirlo, decidió arreglarlo. Después de todo, ¿qué tan difícil podría ser? Entonces, antes de irse, regresó a la puerta y la levantó sin esfuerzo sobre su cabeza como si estuviera levantando un libro. Dios, esto iba a tomar algún tiempo para acostumbrarse. Acostumbrándose a eso. Esta era su nueva normalidad ahora. Ahora era normal. No es un retroceso genético a una edad anterior. Eso hizo que se le llenaran los ojos de lágrimas, pero rápidamente se la secó, sin tener problemas para mantener la pesada puerta en alto con una mano. Todavía había toneladas de cosas que no sabía. Realmente no entendía los eventos que habían sucedido la primera vez que estuvo en esta playa, no tenía idea de cómo manejaría el regreso a la escuela después de esto, cómo reaccionarían todos. Y todavía no tenía idea de cómo realmente comunicarse con la peculiaridad. Sin embargo, en ese momento realmente no le importaba. Se sentía en paz consigo mismo por primera vez en tanto tiempo. Dios, era una sensación increíble. Ser completo. Cuando comenzó a subir los escalones para salir de la playa, repasó rápidamente los planes para el día. Una vez que hubiera llevado esta puerta a casa, tendría que salir y comprar nuevos libros de texto. También una bolsa. Y comida. Tendría que ser barato. Una vez que hubiera hecho eso, tendría que ir a casa y trabajar en esta puerta, y después de eso, necesitaba averiguar cómo entrenaría en el futuro. Mientras se alejaba de la playa, con la puerta aún levantada sobre su cabeza, pasó junto a un hombre rubio de aspecto enfermizo, con los ojos increíblemente hundidos y extremidades tan delgadas y larguiruchas que parecía un esqueleto. El hombre estaba montando un SUV de bastante alta calidad, e Izuku pensó que le resultaba familiar, pero no podía ubicarlo. 2 horas más tarde, mientras hojeaba un artículo sobre All Might, salvando a un adolescente de un villano, se daría cuenta de que el hombre era Toshinori Yagi, el manager de All Might. Lo había visto en muchos artículos a lo largo de los años, pero hace algún tiempo, el hombre había sufrido una lesión que había alterado drásticamente su apariencia. Izuku había fallado por completo en reconocerlo. Detrás de Toshinori, corría una adolescente de cabello castaño de su misma edad, que vestía vendajes alrededor de sus manos, además de jeans y una chaqueta de entrenamiento. Izuku se sonrojó un poco, pero la chica no trató de hablarle, así que logró mantener la compostura muy bien. Si Izuku hubiera decidido hacer de esta playa llena de basura su lugar de entrenamiento, podría haberse hecho amigo de estas dos personas ese abril y su vida podría haber tomado un rumbo muy diferente. Sin embargo, no lo hizo, y pasaría algún... Bueno chicos, hasta aquí dejo el capítulo, espero que les haya gustado y sin más nos vemos en la próxima.